Bendiciones, bendiciones. Soy el pastor Raúl Rocha del ministerio Fuerza Viva Informativa. Vamos a declarar bendición. La palabra de Dios dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Tú eres nuestro guardador, tú eres el que eres nuestra guianza, Señor, y eres escudo en medio de la angustia y la tribulación. Recibe una bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es una bendición que estemos conectados. Te doy la bienvenida a este tema impresionante. Es la parte 2 de la cultura de la muerte. Pero es fiesta de muerte o fiesta de vida. Fiesta de vida o fiesta de muerte. La gente está buscando a quién echarle la culpa de todo. Seguimos con esto. La gente está tratando de culpar a alguien y decir que él es así. Hay una justificación del hombre. El hombre quiere justificarse siempre. Y esto es cuando nosotros decimos algo, los demás dicen: no, ¿sabes qué? Esto no es así. Se justifica uno a otro. Y no es. Nosotros tenemos que decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Lávame con tu sangre preciosa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios decreta hacer fiestas. Cuando salen de Egipto, en Éxodo capítulo 23, Dios indica básicamente 3 fiestas. Las fiestas duraban una semana. Y una de las fiestas es el Pesaj o la Pascua. Otra de las fiestas es Pentecostés, o que se le llama Shavuot, que es la fiesta de las primicias. Y la otra fiesta es la de los tabernáculos o Sukkot. Cada una de las fiestas tiene una perspectiva muy interesante. La primera es cuando se inicia el concepto de la libertad. La fiesta duraba 7 días, era una fiesta de una semana. Se recuerdan que Jesús lo extravían sus padres en una de esas fiestas, porque era mucha gente la que iba a una fiesta. La fiesta de las primicias, que muchas iglesias acostumbran a hacerla en enero, pero no es así. La fiesta de las primicias es 50 días o 49 más 1, 50 días después de la Pascua. Se llama también la fiesta de las semanas y nosotros la conocemos como Pentecostés, penta de 50. Esto es 50. Pero esta fiesta es la fiesta de las primicias. Ahí llega el pueblo, los 120 que estaban en Hechos, son inundados por el Espíritu Santo. Esto es las primicias, es la fiesta de las primeras cosechas. Y después está Shavuot en el mes Tirsi, en septiembre. Esto viene siendo la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos. Son 3 fiestas que indica. Y Dios dice que nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Esto es muy importante. Tú debes de presentarte delante de Dios. Cuando tú vas a ver a tu novia, a tu novio, al que estás pretendiendo, le llevas una flor, le llevas algo. Cuando tú vas ante la presencia de Dios, tienes que llevar un presente aparte de tu corazón. Esto es algo muy importante. Ahora, la excepción es que nosotros muchas veces no entendemos esto. No entendemos las fiestas de vida. ¿Por qué hacía Dios esto? El Salmo dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos
juntos en armonía. Es como el buen óleo. Es una unción que desciende y desciende desde la cabeza hasta las barbas y hasta el borde de las vestiduras. La unidad del pueblo de Dios hace una armonía y hacían círculos y en esos círculos se miraban unos a otros. No importaba quién eras, de qué tribu eras, en ese momento es mi hermano. Y en esa fiesta hay un sentido de unidad. Pero ahí se olvidan muchas cosas. Cuando Jesús nos habla en Mateo 24, nos dice que el tiempo final se caracterizará por un gran engaño. Y dice, habrá falsos cristos. La palabra Cristos quiere decir ungido. Y uno de los que se llaman ungidos, no estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando de los imitadores. Hay un ungido, entre comillas, o que se dice ungido, que se dice vicario, que crea dogmas, y el dogma es su palabra, es inmutable. Lo que él dice, así debe de ser, no se puede cambiar, es irrevocable. Y él se llama, le dicen papá, le dicen papi. Y este concepto es el que hemos vivido durante más de 1000 años, 2000 años. Se ha creado toda una estructura para este tipo de falsos cristos. Yo te recomiendo que veas la enseñanza que se llama Babilonia, la gran ramera. No es fácil y tú, amigo, que me escuchas y que no lo entiendes en este momento, que el Señor te abra el entendimiento. Durante muchos años, nosotros, los hispanos y mucha gente del mundo, en Indonesia, en muchos lugares, en otros países, fuimos regidos o han sido regidos, incluso en México, el 80% de la iglesia es romana. ¿Por qué? Porque desciende de Roma. No es de Jerusalén, donde Jesús le da la estafeta a Pedro. No es Jerusalén, es Roma. Una ciudad, un país de 44 hectáreas con 825 habitantes, con la segunda fortuna más grande del mundo, las segundas reservas más grandes del mundo, seguido de Estados Unidos, que es la primera. Ellos son la segunda. Es el rector de la economía y de muchas cosas. Ha cambiado, ha puesto reyes, quitado reyes. Su influencia es tremenda a nivel mundial. Ellos empiezan a desarrollar lo que son fiestas. Al igual, los brujos y hechiceros tienen fiestas, y que el Señor los reprenda. Los brujos y hechiceros tienen 8 grandes fiestas y les llaman, ¿sabes qué? Shabbat o Sabbat. Y hay los Sabbat grandes y hay los Sabbat menores. Los Sabbat grandes son los que coinciden con los solsticios y equinoccios. Y los Sabbat menores son fiestas especiales, entre ellas la que estamos pasando. Pero esta, sin embargo, ocupa un lugar de preeminencia, que es el Halloween, el 31 de octubre, para entrar al primero. En el pueblo romano, en la iglesia que durante muchos años ha regido al mundo, te quiero decir que México es uno de los países que tiene mayor fuerza católica, romana, apostólica. El 80-85% se consideran marianos guadalupanos. Y esto es
Así ha crecido México. Así ha crecido en base a una cultura. Así ha crecido la gran mayoría de países de América Latina, con una fiesta o con una cultura de la muerte. En este tiempo, cuando llegan a la conquista Europa, España, llega la conquista del nuevo continente, del nuevo mundo, tenía que decirse al Vaticano y el Vaticano tenía que dar su aprobación. Esto es tremendo. Estados Unidos dependía de Inglaterra. Inglaterra está separada del Vaticano. Inglaterra se basaba en la Biblia. Por eso la mentalidad de Estados Unidos o la forma de Estados Unidos estaba basada en la palabra de Dios. No estamos hablando si tienen errores o no tienen errores. Esto es otra cosa. Cada quien toma la palabra y cada quien hace de lo que va aprendiendo lo que considera conveniente, que muchas veces no es lo conveniente para Dios. Cuando llegan los franciscanos, cuando llegan los monjes junto con toda esta gente, cuando llegan a México, ellos hacen algo que se llama sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es unir o hacer una fusión de dos elementos culturales o religiosos. Unen las dos religiones, unen la religión que existía aquí, la religión que estaban ligados. La palabra religión quiere decir que están ligados a todos los dioses, a todos los demonios, a todos los que les habían hecho pirámides. Y ellos traían la religión del Vaticano, la religión romana. Entonces llegan y como tenían armas y como tenían poder, cambian toda la estructura que hay en el Nuevo Mundo, en América, que se llamaría posterior. En esa fiesta de la muerte que hacía y que era muy importante para los mexicas, para los mayas, para las culturas, ellos empiezan a celebrar una fiesta durante 7 días. Quizá te va a parecer curioso, yo le comentaba a mi esposa, y se celebra a partir del 27 de octubre y termina el 2 de noviembre. El día 27 de octubre, las mascotas, los perritos, los gatitos, los caballos, las vacas, los pollitos, un animal que hubieses querido mucho, su alma de ese animal, de ese caballo, de ese perro, de esto, llegaba y visitaba, se venía del mundo de la muerte al mundo de los vivos y te visitaba. Se le levantaba una ofrenda floral a tu caballo, a tu perro. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible que crean eso hasta la fecha? Si tú te has dado cuenta, muchas veces los niños se forman y llevan un canastito atrás y llevan sus mulitas o llevan sus animales o van a bautizar a sus animales. Van a bendecir a sus animales. Esta es una cultura que existe. Se celebra pues el día 27 de octubre las mascotas cuando están visitando el mundo de los vivos. El número 28 también del mes de octubre son los que fallecieron por un accidente. Cuando una persona fallece en un accidente que no le da tiempo de despedirse, este día está dedicado a los que fallecen, que son atropellados, que les dieron un balazo. Esto existe hasta la fecha. El día 29, el tercer día, los que mueren ahogados. La palabra de Dios dice que el mal regresará a sus muertos. Entonces, ellos de ahí toman esto y es un día especial para los que han muerto ahogados. El día 30 a las almas solitarias, esto es a los que se deprimen, se suicidan y
Se mueren. Y a los 2 o 3 días los encuentran ahí muertos. El día 31, fíjate, esto es algo muy importante y quiero que lo analices. El día 31 se habla del limbo. Es cuando los niños no natos mueren, cuando son abortados. ¿A dónde se van los niños abortados? Al limbo. Ahí están ahí extraviados. El día primero es el de los muertos, de los niños cuando murieron siendo ya niños, menores de 12 años. Y el día 2 es de los fieles difuntos. Esta es toda una semana tratando de copiar el concepto de lo que nosotros hemos visto en la palabra de Dios, que las fiestas dictadas por Dios tenían de duración una semana. En el año de 1750, por instrucciones del Papa Gregorio, entonces es cuando se hace esto, los santos y los fieles difuntos, cuando se hace ese cambio. Lo instituye el Papa Gregorio. En el siglo XI hay Odilon Abad, de otro tipo de fallecimientos, cuando empieza a decir, ¿sabes qué? Como que empiezan a agregarle cosas. Y en el siglo XII, que ahorita te voy a leer rápidamente eso, se inventa el dogma del purgatorio. ¿Qué es un dogma? Es un dogma, es dictado por el Papa se concentra como un ungido, como un Cristo, para mí, y con todo respeto, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24, es un falso Cristo. Esto es, tiene el dogma, es no negable, inmutable, irrevocable. Son revelaciones divinas dadas directamente por Dios. Esto es. Ahora, de ahí viene otras cosas. Viene lo que es la bula también. Y viene lo que es la encíclica. La bula es una... en latín quiere decir burbuja. Haz de cuenta que es lo que envuelve. Y estas son cartas papales también, concretas, ya sea en administración o espiritual. Haz de cuenta que dice, ¿sabes qué? Que el vino debe de ser de esta marca para la cena para dar la comunión. Que el pan debe de ser así, que deben de abrir a la misa a las 8, la misa esto, y debe de ser aquí. Y lo que van a predicar es esto. Si tú asistías a una iglesia católica, te daban un misal, te daban una hojita o te la siguen dando, y en esa hojita dicen, párate, siéntate, di esto, contesta aquí. O sea, te van guiando como un corderito, como un borreguito, te van guiando, porque a veces tú no sabes o vas a la iglesia a ver a otra persona, te vas a encontrar a la muchacha, al muchacho, y entonces pues ya vas teniendo una guianza, ¿verdad? Esto viene siendo en determinado momento una bula. Ahora, la encíclica quiere decir círculo, es un laudo apostólico, es un círculo, es una carta pastoral directamente del Papa. Yo le recuerdo la última prédica, yo hablé de la última encíclica que se llama Fratelli, donde habla de fraternidad, donde todos estamos bien, todos somos hijos de Dios. Eso lo dice él. Tú puedes ser gay, puedes ser lesbiana, puedes ser lo que quieras, irte lo que quieras hacer, ir a adorar otros dioses. Tú puedes ir con Buda, puedes ir acá, pero es fratelli.
eres mi hermano. Fíjate, esta es la última encíclica que ha causado revuelto. Esto es lo que está ahorita diciéndose. Y es el preámbulo a lo que viene siendo el nuevo orden mundial. Continuando con todo esto, ¿cómo se va desarrollando las fiestas? Implica que cada uno de los dogmas, cuando se instituye la fiesta de los 7 días, había sufragios, había decretos, tenías que llevar limosnas especiales, hacer ayunos, misas, penitencias. La gente decía, ¿sabes qué? Vamos a hacer una misa por mi abuelito que murió hace tanto. ¿Y dónde está? Está en el purgatorio. Tráete una cantidad de dinero. Vamos a hacer una misa. Y muchas veces, hasta la fecha, los sacerdotes andan en el cementerio. Y llega ahí el sacerdote al cementerio y está la gente con su corazón dolido y lastimado. Y llega y trae a un niño acompañándolo y trae el saumerio y entonces llega y le dice, por favor, ore a mi muertito, ore a mi mamá, a mi tío. Y ahí llegas tú y ves cómo se está haciendo todo esto. Se está lucrando con la tristeza de la gente. Para el siglo XVIII y XIX se desarrolla toda una estructura de supersticiones, de frivolidades. Empiezan en los panteones a invitar a comer a los muertos. Esto parece cosa no creíble, pero los muertos son invitados, se hacen cierto tipo de panes, por ejemplo el pan de muerto. Aquí se hace un tamal que se llama mugdipollo, ¿verdad? No sé si se pronuncia bien, en donde está hecho de carne y donde la gente llega, ora, llora y es lastimada e invita a los muertos a salir. Incluso en algunos lugares donde los tienen en unas ollas redondas, donde los entierran ahí, llegan y les empiezan a limpiar los huesos de la tierra y a los puros huesitos. Mira, aquí está mi tatarabuelito, ¿verdad? Ya que los animales, los gusanos se comieron los huesos, empiezan a sacarlo. Hay un gasto de dinero, llegan mariachis, hay una francachela, borrachera, depravaciones, todo esto. Y muchas veces esto es controlado por el clero. Tal pulque o tal bebida, y llegaba a veces hasta con agua bendita, bendecían la bebida que iban a tomar. En medio de magia, frivolidades, haciendo precisamente esta cultura de la muerte. ¿Por qué? Porque en la época prehispánica, una de las cosas que pasaba es que había un fervor muy especial hacia la muerte. Hay fiestas para los muertos, para los finados. El Papa Gregorio XVI en 1839, y esto es algo muy importante, él dice que esta semana, la semana de la muerte, que empezaba el 27 de octubre y que terminaba el 2 de noviembre, no se debía trabajar. Cerraban las panaderías, cerraban los comercios, cerraba todo. Y era una romería en los panteones. Yo me acuerdo hace 60 años, yo tenía 7 años, ahí estaba lleno de gente y pasaba por un panteón todavía hasta la fecha. No sé cómo será el día de hoy con la pandemia, ¿verdad? Con la sana distancia. Pero si no les apura las fiestas,
definitivamente hoy los panteones van a estar llenos. Y después de esto empieza toda una estructura por las indulgencias plenarias. Las indulgencias plenarias, esto sale en el siglo XIX. ¿Qué es una indulgencia? Indulgencia es que te está perdonado. Eres libre de todo. Y entonces es el perdón total de la iglesia. Tú llevas una ofrenda, llevas una cantidad de dinero, hayas hecho lo que hayas hecho, adúltero, fornicario, llega ante el sacerdote y él te perdona los pecados. Esto existe todavía. No hay en la Biblia. El único que nos da indulgencia se llama Jesucristo. Cuando el hombre deja de pecar y vuelve a hacer lo que está escrito en la palabra de Dios. Esto es, el que pecó no peque más. No peques más. Jesús se lo dice a la prostituta. Entonces, las reliquias forman parte de algo importante. De ahí viene el nombre de relicario. Y de ahí viene penitencia, donde se colgaban en el cuello y en la espalda, se colgaban medallas, se colgaban plegarias. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Shema Israel, en Deuteronomio 6, estas palabras que te digo yo, las pondrás en los dinteles de tu puerta, las pondrás sobre tus ojos. En tus manos se las enseñarás a tus hijos. Fíjate cómo se distorsiona todo. Ahora traen un relicario, ahora traen un hábito y en ese momento cambia. El sentido de las reliquias cambia. Yo me acuerdo que cuando muere Juan Pablo II se hacen copias y se ponen trajes de él. Y se mandan a diferentes países a recorrer el mundo. Y andaban en papamóvil y la gente salía. Iba a pasar Juan Pablo II. No, ese es el verdadero. Es el mismo pero más barato. Es el similar, ¿verdad? El mismo pero más barato. Se formaban las hileras, las filas de miles de gentes. Pasaban con una cruz, pasaban con una medallita, tenían que dejar una cantidad de dinero. Imagínate, en México el 12 de diciembre se juntan 12 millones de personas. Eran cientos de millones en el mundo. Era una de las colectas, o es una de las colectas más grandes. Cuando esto sucede, hay empresas que patrocinan estos viajes, un avión fletado, la delegación, llegan al nuncio apostólico aquí en México, en diferentes lugares, y ahí es guardado un papa pirata o una figura de cera del papa, ¿verdad? Con sus ropas y paseado por todo el mundo. Salen los milagros también de oro y de plata. Tú ves, si tú fuiste alguna vez a alguna iglesia católica, ves un santo que tiene un pedacito de corazón de oro, un pedacito de riñón, un pedacito, una pierna. Son milagros. Señor, haz el milagro de esta pierna. Señor, de los remedios, Virgen de esto, el niño de Atocha. Y les van poniendo, se llaman reliquias. Ya después de todo esto, también para el siglo XIX, esta fiesta se empieza a celebrar de una manera muy especial. Se empiezan a hacer dulces, de ahí salen las calaveritas de azúcar, empieza todo el chiste, posada en Aguascalientes, un escritor, un dibujante, un grabador, empieza a hacer figuras de la muerte que se vuelven
importantes hasta la fecha. Claro que Posada viene después, pero se sacaban los muertos a bailar, fíjate. Esto te dirá, entonces, sí, esto era. Les ponían hilos a los huesos, los amarraban y ponían a bailar a las calaveras en medio de unas guías, y ahí llevaban el mariachi y ahí estaba el abuelito bailando. Tú dices, pero ¿cómo es posible? En 1895 habla el cronista que se hacían burlesques, teatros. ¿Qué quiere decir burlesque? Donde se desnudaban las mujeres, o las mujeres bailaban, haz de cuenta, el cancán, o semidesnudas. Se hacían fiestas tan fuertes, tan grandes, donde la lascivia salía a relucir. Estamos hablando de 1815. En ese momento estaba toda la guerra de independencia. Entonces Carlos IV dice, bueno, hay que hacerla, pero yo quiero también un pedacito, ¿verdad? Porque esto se lo llevaba la iglesia católica. La iglesia decía, vamos a hacer todo esto, y entonces lo vamos a hacer, va a bailar el muertito fulano de tal, la calavera, esto. De ahí surge algo que se llaman los fantoches, como una fiesta, eran fiestas de muerte. Se contaban historias, había música, espantos, y poco después sale Juan Tenorio, 1844, de José Zorrilla, y se empiezan a poner las lápidas cargadas de elogio. Aquí yace y yace bien. Tú estás en la tumba y yo estoy también acá, ¿verdad? Y muchas cosas. Aparece el mole, entonces aparece el pan de muerto, y todo esto queda en una bula por Gregorio XVI en septiembre de 1839. Se hace todo esto. Ha habido demasiadas dogmas que ha escrito la iglesia tradicional, la iglesia papal, la iglesia católica, con las cuales ha envuelto la gente, con las cuales ha hecho que la gente crea. Se hace cuando llegan a continente americano, empiezan y conquistan a los mexicas, a los mayas, a los incas, y entonces dicen, ¿cómo le vamos a hacer? Porque hay una cosa que muchas veces no te das cuenta. Tú le puedes decir como padre a tus hijos, el día de hoy somos cristianos. Sí, a partir de hoy ya somos cristianos. Pero pues para que el hijo crea, o para que tu sirvienta, o para que aquellos crean, tiene que salir del corazón. Mucha gente traía a los ídolos en el corazón. Pueden sacarlo de las pirámides, pueden sacarlos de sus casas, pero no lo sacan del corazón. Es cuando se empieza a desarrollar el sincretismo. Y fíjate, empiezan a hacer los cambios. Tlachulpetl cambia por Cholula. Esta es una pirámide en honor a Quetzalcóatl, y ahí le ponen la señora de los remedios. Tonantzin era la diosa de la tierra, la diosa madre, la diosa de la fertilidad. Cambia por la Guadalupe, haciendo una remembranza de María. El Vaticano tiene aproximadamente 7,000 santos. Entonces, este santito, pues se lo vamos a acomodar a esto que tienen ellos. Por ejemplo, Tezcatlipoca, el señor es cambiado por el señor de Chalma. Esto era para las cosechas. Quetzalcóatl, fíjate lo que son las cosas. Quetzalcóatl es cambiado por Jesús. Huitzilopochtli es cambiado por Lucifer. Y en el cerro del Tepeyac,
estaba dedicado a Tonantzin. Entonces, cuando la gente iba y llegaba ahí al Cerro del Tepeyac, donde ahora es la Basílica de Guadalupe, la gente iba y ya sabía que ahí se aparecía, la gente ya estaba psicológicamente que ahí aparecía. Entonces aparece, según ellos, la Virgen de Guadalupe. En 1982, el ayate, se dice que el ayate fue pintado a mano por un hombre que se llamaba José Rosales, que fue pintado. Y hizo una revolución esto. En La Habana, y se hicieron pruebas, y según esto, tratando de comprobar que es verdadero. Se hicieron pruebas y se comprobó que no era cierto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer la palabra de Dios en Romanos, en el libro de Romanos. Jesús reprendió muchas veces las tradiciones. Vamos a leer primero Marcos capítulo 7, a partir del versículo 1. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, que no estaban lavadas, los condenaron. Estaban buscando qué le encontraban a Jesús, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Había un sentido de lavatorio y ellos traían su agua. Volvieron a la plaza: si no se lavan, no comen. Y volviendo ellos, y le dijeron: y otras muchas cosas que hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, los jarros, los utensilios de metal y los lechos. Esto era bueno, no quiere decir que sea malo. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos inmundas? Respondió él y les dijo: hipócritas, bien profetizó de esto Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando cosas y doctrinas y mandamientos de hombre. Porque han dejado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a tu padre y a tu madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decir: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir me ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarle. Si no dejáis de hacer más por su padre y a su madre, invalidas la palabra de Dios con vuestra tradición. Entonces había un sentido de enfoque en la tradición. La palabra de Dios nos vuelve a decir en Romanos, y esto también es muy importante, en Romanos capítulo 8, a partir del versículo 1, viviendo en el Espíritu, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la muerte del pecado y de la muerte. Y en el versículo 6 dice: porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Quiero explicarte esto. El mundo ha estado viviendo en un concepto de muerte. El mundo, si no vive en el Espíritu, vive en muerte. Cuando aceptan a Cristo, cuando son rescatados por Cristo, no alcanzan a entender lo que es vida.
La palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice, el enemigo viene a robar, matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hace días yo compartía, el Señor me permitió compartir una palabra acerca de si un cristiano puede matar demonios. Muchos dicen que hay que machacarle la cabeza al diablo, machácalo. Nosotros no lo podemos hacer. Un cristiano no puede matar un demonio. ¿Y sabes por qué no lo puede matar? Porque está muerto. No puedes matar algo que está muerto. La guerra es espiritual. No le vas a enterrar una espada, no le vas a cortar la cabeza, no lo vas a machacar. Y a veces el hombre coquetea con los demonios, coquetea en estas fiestas y está coqueteando con espíritus de muerte. Se pone a retar espíritus de muerte. Y nosotros tenemos que reprender. No debemos de participar en estas obras de muerte. Esto es algo muy importante. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Dios quiere que tú y yo entendamos que a través de Él estamos en la vida. Dice, porque está escrito que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Yo quiero bendecirte y decirte que nosotros tenemos vida en Cristo Jesús. Las tradiciones se han hecho lamentablemente por gente sin escrúpulos. Y la iglesia cristiana muchas veces coquetea y trata de amalgamar. Bueno, pues vamos a aceptar esto o vamos a cambiar esto. Entonces, estamos haciendo un sincretismo. Es que le vamos a exigir a Dios que ya llevamos esto, que ya llevamos la ofrenda, que ahora Dios tiene la obligación de bendecirme, por favor. Esto no es así. Nosotros estamos aquí por su infinita misericordia y por sus misericordias no hemos sido consumidos. ¿Qué podemos hacer en medio de esta muerte? ¿Qué podemos hacer en medio de este mundo de muerte? Yo te puedo decir algo, ser obediente. Y lo que Jesús te marcó hacer a ti y a mí fueron básicamente 3 cosas. Ir y predicar el evangelio. Ir y hablar del arrepentimiento y perdón de los pecados. Ir y hacer discípulos. Estas son las 3 cosas. Entonces seremos buenos siervos y fiel. Si en lo poco hemos sido fiel, en lo mucho nos pondrá. Hay gente que gloria a Dios, que anda en las calles, en los camiones, predicando, gloria a Dios. Predícale a tu suegra, no hombre, mi suegra. Predícale al vecino, no, mi vecino. Predícale a quien sea, a toda criatura. Esto es un mandato divino. Somos 1,100 millones de cristianos. Se supone. Dios conoce los corazones. Somos 7,500 millones de habitantes, pero de esos 7,500 millones, 1,100 son, y son 1,300 millones de católicos, que muchos de ellos buscan a Dios, pero han sido confundidos, han sido engañados por bulas, por encíclicas, por dogmas, por religión, porque creen en esto, porque no entienden lo que es ser un hijo de Dios. Pero a ti y a mí nos toca hablarles a ellos con amor de todo esto. Jesucristo murió por ellos y por nosotros. No vayas en condenación. Va y explícale, dile, déjame orar por ti. Fíjate,
si nosotros los cristianos nos dedicáramos en 2 años a evangelizar 3 personas? 3 en 2 años. ¡Uy, qué fácil! Pero no lo has hecho. Cambiaría el mundo. Cambiaría la balanza. Decimos, ¿sabes qué? ¿Por qué hay drogadictos? ¿Por qué hay borrachos? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay aquí? Porque nosotros no hemos sido la luz en medio de las tinieblas. Yo quiero bendecirte y decirte en el nombre de Cristo Jesús, suelta tu boca, pero que sea llena del Espíritu Santo. Sé un hombre, sé una mujer que cambie las circunstancias, pero no criticando, no maldiciendo, sino ponte a orar por una persona y cambia la circunstancia. Cambia, ve y ora por esa persona. 2 años, 3 personas. Una persona al año. Cambia la circunstancia. El tiempo está cerca. Padre Santo, dales fuego en su palabra. Dales fuego en su boca, pero que esa palabra venga de ti. Y que ellos vayan llevando palabra de bendición. Palabra de amor. El amor cubre multitud de faltas, Señor. Háblales para que ellos tengan poder y autoridad dictada por ti y poder cambiar la circunstancia de mucha gente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, conéctate con Dios y con nosotros.